Voy a iniciar la grabación. Ah, Ya. ok, profesor. Ya, Benito, a ver, dale, ejecútalo Ya. nomás. Ah, ok, profesor. Ay, Tú lo has hecho en Java, ¿no? sí, profesor. A ver, Y acá está, son 445 y es ya, por exclusivo. ya, Benito. 0110. Tienes tus 2 puntos. Ya, profesor, gracias. Ya, ok. Sebastián. Buenas tardes, ingeniero. Perdón, después de Vero seguía César Rodríguez, ¿ya? Después de César sigue Sebastián, después Javier, después Alfredo, después Wilber, Angie, Henry y Juan Bejarano. Entonces, César. Sí, profesor. Proceda a compartir la pantalla. Sí. Benito, baja tu manito ya. Y ya está, profesor. A ver, ¿se puede apreciar mi pantalla? No todavía. Ahora sí. Ahora sí. Muy bien, voy a limpiar mi consola. Ya. Perfecto. Bueno, este es el ejercicio bonus del SOR. Aquí Ya. voy a le copiar en Python. Estoy usando la consola Spider. Ya. Aquí vemos la definición de las variables, cómo convertimos los arreglos en arreglos flotantes, o sea, doble, como pedía la función. Aquí vemos la función de activación. Aquí vemos la lógica de la red neuronal. Ya. Aquí vemos las listas aleatorias de pesos, lo que nos da los valores aleatorios. Y aquí ya tenemos la estructura del main, ¿correcto? En este caso no es un do, usé un while y Igual rompí el infinito. while con Un init. break. Sí, Ok. okay. Ya. Aquí la salida nos muestra que en la iteración 444, con los valores, los pesos y los pesos Ya. guías, en la iteración 444, tengo la salida SOR. Correcto. Suficiente. Adicional, sí, ahí. Ya, pues, Suficiente. Tienes tus 2 puntos, César. listo, profesor. Gracias. Voy a dejar de compartir. Sebastián. Buenas tardes, ingeniero. Ahí comparto mi pantalla. Bien. César, baja tu manito. ¿Se ve? A ver, todavía no. ¿Se ve, Ya. ingeniero? Sí. Ok. Yo también lo he hecho en Java como Verónica. Acá Ya. tengo las declaraciones de las variables, la función Ya. activación, No te has copiado de Verónica, ¿no? No, De Verito. yo lo he Ah, hecho en Visual Studio, yo lo he hecho en NetBeans, creo. ya. La red neuronal, los pesos aleatorios y el main. Y voy a ejecutar el programa. Ya. Y ahí se está ejecutando. Y ahí muestra que con los aleatorios de 354 se logró el SOR. Ya, El perfecto, 0, 1, Sebastián. 1. Tienes 2 puntos. Gracias, ingeniero. Muy bien. Baja tu manito. Javier Hilario. Sí, en general, ahorita lo comparto. Ya. Ejecútala nomás desde Javier. Está bien. Mm, Se ejecuta 129 veces. Ah, pero hay un problema. No genera la tabla del SOR. Sí, aquí tenía que ser 1-1, si no me equivoco. Sí, sí, claro. Ese es el SOR. Tú estás Sí, haciendo la tabla del OR, no de no la A. lo. Sí, De la ingeniero, A. no lo guardé. Sí, ya fuiste, Javier. Era del SOR, por si acaso. Ya, muy bien. Entonces Javier perdió su oportunidad. Alfredo Raico. Sí, ingeniero, ahorita comparto otra Sí, pantalla. profesor, toda la vida hace esa pendeja. Javier, estás con tu micrófono encendido, por si acaso. Baja tu manito. Sí, ingeniero. ¿Logra visualizar, ingeniero?
Alfredo, sí. Ejecútalo nomás. Sí. Ok. Ya lo he hecho en Java y aquí podemos visualizar lo que Ya. genera. A ver. Los pesos vías No, y no, los muéstrame la contrapesos. última. Veo que no Pues, genera. Ah, ya, correcto, sí, sí. 226 interacciones, sí. ¿no? Ya, entonces, Alfredo, tienes 2 puntos. Ok, ingeniero, gracias. Muy bien. Continuamos con Wilber. Ok, profesor Rugby. Comparto pantalla. Ok. Y, bueno, lo hice en Java. Y Ya. No te has copiado de Berito, ¿no? no, yo lo hice Ya. solo. Y bueno, ahí está las interacciones y bajamos hasta al final que Ya. nos dio. Ajá. 11.445. Muy bien, Wilber. Suficiente. Ok, gracias, profesor. Tienes 2 puntos. Continuamos con Angie. Angie, ¿me estabas llamando, me parece? Sí, ingeniero, pero ya traje mi laptop porque sí Ay, o sí le tenía que mostrar esto. ya está bien. No me dejas dormir, pues, Angie. Ya, yo también lo he hecho en Java. Ya, a Ya. ver, ejecútalo. No te has copiado de Berito, ¿no? No, ingeniero. Ya. No es la única Ah, que ya. sé. Y eso, más puntos, ya. Y ahí está. Ya, correcto. A ver, pero no muestra más interacciones, solamente muestra eso. Son 508. Ya. Pero solo Esto, muestra la última, ¿no? no es todo esto. Ah, ya, correcto. Bien, Angie, excelente. Ok. Te felicito, tienes tus 2 puntos. Ya. Henry Castillo. Henry, hola Henry. Ingeniero. Tú habías levantado la mano. No, me equivoqué, ingeniero. Ah, te equivocaste. Ya, bueno, perdiste la oportunidad. No, Eh, sí, perdón, ingeniero. ya. Ah, te uniste a la marcha, eso es lo que pasó. No. La marcha de las manos levantadas. Bien, entonces Juan Bejarano. Sí, ingeniero, permítame un momento para compartir pantalla. Muy bien. Bueno, en mi caso yo lo hice en C Sharp. Ya, Corremos. Y ya está. ya. 1194 iteraciones. Ok, perfecto. Juan tiene 2 puntos. Gracias. Eli, ¿tú también dijiste? ¿Me dijiste? Elizabeth. ¿No? Elizabeth Quispe. Ya, no me contesta, perdón. Bien, bien chicos. Bueno, entonces los estudiantes, Berito, César, Sebastián, Alfredo, Wilber, Angie y Juan, cada uno tiene 2 puntos más en el examen parcial. ¿Bien? Bueno, hoy día, como ustedes saben, tenemos la presentación ya de los trabajos sobre Machine Learning y vamos a comenzar con los grupos L, M y N, en este orden, ¿no? Entonces el grupo L, a ver, el grupo L, los integrantes son, a ver, un ratito. Ujú. Ya, el grupo L está formado por Patricia Zambrano, ¿se encuentra? Buenas tardes, ingeniero. Sí. Hola Patricia, buenas tardes. Alejandro Vilca, Presente, ingeniero. muy bien, buenas tardes. Y Yamil Guamaní. Buenas tardes, ingeniero. ¿Cómo estás, Yamil? Bien, entonces, por favor, ya saben que tienen que encender su cámara. ¿Qué tema les ha tocado a ustedes? Máquinas de soporte vectorial. Ya, muy bien. Ingeniero, disculpe, Sí, somos 4. son 4, a ver, perdón. Déjeme revisar. Sí.
A ver, un ratito, por favor. Sí, efectivamente son 4. Patricia, Alejandro, Yamil y Luz. ¿No? Luz, Díaz. ¿Qué tal? Bien, entonces, ¿en qué orden van a exponer? ¿Quién va a hablar primero? Yo, ingeniero. Ya, Yamil. Después de Yamil, ¿quién sigue? ¿Quién va a hablar? Vendría yo, ingeniero Alejandro. Alejandro, muy bien. Y después de Alejandro, ¿quién va a hablar? Díaz, ingeniero. Luz, Sí. Luz Díaz. Y después de Luz, ¿quién va a hablar? Ingeniero, yo finalizo. Ya, Patricia. Ok. Recuerden que cuando les toque hablar, tienen que encender su cámara. Bien, chicos, van a tener como máximo 20 minutos para su exposición. Pueden comenzar en este momento. Ya, me imagino que va a comenzar Yamil, ¿no? Tienes que encender tu cámara, Yamil. Sí, ingeniero. Ya. Hoy día vamos a hablar sobre las máquinas de soporte vectorial. Los integrantes soy quien les habla, Fiorella Díaz Mesa, Alejandro Vilca y Patricia Zambrano. Muy bien. Para la primera parte tenemos las máquinas de soporte vectorial. La idea central vendría a ser encontrar un hiperplano marginal máximo que mejor divida un conjunto de datos en clases. Construye un espacio multidimensional para separar las diferentes clases. Esto genera hiperplanos óptimos de manera interactiva que se utiliza para minimizar un error. En la primera parte tenemos los fundamentos, que vendría a ser el método de clasificación o regresión basado en hiperplanos de margen máximo definidos por los vectores o soportes. En estas máquinas son de soporte vectorial, que vendrían a ser una técnica de clasificación, o se puede decir que también de regresión. Esta está basada en hiperplanos con margen máximo y margen mínimo, los cuales son definidos por vectores de soportes. Como vemos en la imagen, tenemos los puntos azules y los puntos negros. Los puntos azules son los máximos y los puntos negros son los mínimos. Esto es también propuesto, como dice, por Vladimir Babnik. Y el siguiente, por favor. ¿No vas a explicar esa gráfica, Yamil? ¿Esas gráficas? Sí, ingeniero. Es que mejor la vamos a entender en la siguiente diapositiva. Ah, ya, ok. Ya. Por ejemplo, aquí podemos ver la clasificación, que es el de clase A y de clase B. Los vectores de soporte son esos dos vectores que pasan a través de los X, de los ejes, que son los vectores de soporte, que son un punto de datos más cercanos al hiperplano. Son los que toman los puntos más cercanos, como dice, y se definen en las líneas de separar cálculos en márgenes. El siguiente que viene es el hiperplano. Es la línea roja, que es un plano de decisión que separa un conjunto de objetos. El siguiente es el margen, que es la distancia entre los vectores de soporte. Y son los que
son las distancias de los puntos más cercanos a la clase. Siguiente, por favor. Esta parte, ya, en esta parte tenemos que son máquinas de soporte vectorial, que son una técnica para la clasificación o la regresión. Está basada en hiperplanos, como ya dije, de márgenes máximos y mínimos, los cuales son definidos como vectores de soporte. Son propuestos, como dice, por Vladimir Babnik, y en ese sentido puede ser que tengan mucha similitud. Se conoce como también perceptrones, de manera que si tenemos un espacio de características, o sea, varios elementos, podemos trazar planos e hiperplanos para separar la clasificación de esos objetos. Sin embargo, en el problema del perceptrón es el que tiene muchas soluciones, se tiene muchas soluciones para un mismo problema. Siguiente, por favor. Eso ya lo expliqué. Sí. Y bueno, ahora me tocaría a mi ingeniero. Bien. Problemas de compartir la pantalla. A ver. Ya. ¿Tengo la cámara encendida? ¿Sí o no? Ingeniero, ¿me escucha bien? Sí, te veo, pero veo tu polo negro nada más. Ya, ya. Sí, estás ahí. Eres tú. Ya. Entonces, ahora, para compartir la pantalla. Ah, no, sigo compartiendo. Genial. Entonces, continuando con la exposición de mi compañera, al momento de formular el problema, suponemos que tenemos un espacio de características Rn, es decir, n características. En este caso tuvimos que reducirlo a 2 para que podamos visualizarlo de manera gráfica. Es decir, x1 característica 1 y x2 característica 2. Asimismo, también tenemos un W que pertenece a Rn y que está relacionado precisamente con la ecuación del hiperplano, que se utilizará para separar las dos características. Entonces, el conjunto de datos de W van a ser los parámetros del sistema de manera que es posible determinar la ecuación del hiperplano, utilizando la ecuación producto.wx más b igual a 0. Siendo este caso en particular de tan solo dos dimensiones, no será más que w1x1 más w2x2 más b igual a 0. Esto siendo como producto un número escalar, debido a que el producto punto wx nos da un número escalar y b también es un número escalar. Entonces, con esto podemos establecer unas fronteras de decisión, las que nos mostrarán que si tenemos un par ordenado cualquiera y lo pasamos por la ecuación del plano, entonces nos dará mayor que 0 todos aquellos elementos que estén al lado derecho del hiperplano y menor a 0 a todos aquellos elementos que estén a la izquierda. Por lo que se puede describir matemáticamente la ecuación del hiperplano si tenemos el vector w1, w2 que va desde el origen y que es perpendicular al hiperplano. Entonces, para continuar, Babnik definió dos planos paralelos al plano principal y que pasan por elementos del conjunto de datos a los que llamó vectores de soporte.
para lo que tuvo que reescribir las ecuaciones de las fronteras de decisión, de manera que ahora sería el producto punto de Wx más b es mayor o igual a 0 y establecerían el criterio para la clase 1, en este caso para los que están en el lado derecho. Y el producto punto Wx más b siendo menor o igual a menos 1 y establecerían el criterio para la clase menos 1, que serían los que están en el lado izquierdo. De esta ¿Podrías manera, explicar esas ecuaciones, por favor, Alejandro? sí, sería de que básicamente todos los datos, o sea, son básicamente a las ecuaciones de las fronteras de decisión, solo que en este caso, al ser mayor o igual a 1 y menor o igual a 1, nos estaríamos, o estaríamos definiendo que no hubiese ningún elemento dentro del margen y que existiera esa separación. Ya, ¿cómo sabes en esas gráficas que las líneas son paralelas? ¿Qué te dice? En las ecuaciones que tú estás mostrando, ¿cómo puedes demostrar que las líneas son paralelas? No sabría responderle A ver, con y te exactitud, ayudo. ingeniero. Alejandro, ¿te acuerdas que estas son líneas, ¿no? Estás reduciéndolo a un plano. Ujú. La pendiente, ¿qué tienen en común dos líneas paralelas? Tienen la misma pendiente, ¿no? Sí, ingeniero. ¿Sí? Entonces, tu pendiente, ahí en tu gráfica, ¿cuál es? Es W, ¿no? Sí, a tu punto. Es el W, ¿no? Entonces, tienes ahí el mismo W en ambas ecuaciones, en ambas ecuaciones de la línea, ¿no? Porque ahí tienes una línea recta. Estamos hablando en la clase 1 y clase menos 1. ¿No? Quiere decir que tus líneas tienen la misma pendiente, por lo tanto, van a estar en paralelo. ¿Cuál es la clase 1 y la clase menos 1? La clase 1 vendrían a ser los puntos de color azul, o sea, el X más, y la clase menos 1 serían los puntos negros, que es el X menos. Ya. ¿Y en la gráfica de la expresión equivalente, lo podrías explicar, por favor? ¿La gráfica o la ecuación, ingeniero? La ecuación de la expresión equivalente, hay una expresión ahí. ¿Lo podrías explicar, por favor, Alejandro? Sí, puesto que las dos primeras ecuaciones, que es de la clase 1 y de la clase menos 1, marcan lo que es la frontera de decisión de los planos auxiliares, entonces esas dos pueden ser reescritas en una misma ecuación, que es y sub i, el producto punto de wx más b, mayor o igual a 1. En el caso de que si el par ordenado está a la derecha, entonces y sub i sería igual a 1. Y en el caso de que estuviera a la izquierda, el y sub i sería igual a menos 1. Ya, ok. Puedes continuar. Entonces, para eso, para los vectores de soporte, ya que están sobre los planos auxiliares, se cumpliría la igualdad. Entonces la fórmula nos quedaría como y sub i, el producto punto wx más b menos 1 sería igual a 0. Esa sería la fórmula para los vectores de soporte. Continuando, ya que la idea de Vapnik era encontrar el hiperplano que establezca el margen máximo, para poder determinar la longitud del margen, evaluábamos lo que es la magnitud de la proyección del vector de soporte x- sobre el vector del plano W. Dicha longitud se halla con la fórmula que vendría a ser D es igual al producto punto entre el vector x- y el vector W, dividiéndolo entre la norma. De igual manera,
se puede hacer lo mismo para el vector de soporte que está a la derecha del plano. Entonces, la distancia del margen vendría a ser la diferencia entre de más y de menos, que es este de más y este de menos, dándonos como fórmula la siguiente. O sea, el de menos y el de más es la distancia de la línea perpendicular del origen hacia cada una de las rectas de división. Ya. Y el margen sería la diferencia entre las dos distancias. Correcto. ¿Qué es W mayúscula con las dos líneas a los costados? Sería la norma, o como habíamos visto después, vendría a ser la W transpuesta sobre la W, o W transpuesta, si no me equivoco. O sea que es una matriz. ¿Una matriz de qué? De pares ordenados, por lo que habíamos investigado, ingeniero. Ya. A ver, continúa, por favor. Entonces, si de la ecuación para los vectores de soporte lográramos despejar lo que es la ecuación del producto punto para el vector de soporte positivo como para el negativo, al momento de reemplazarlo sobre la ecuación de la longitud del margen, que es la d, que es de más menos de menos, entonces nos quedaría la fórmula que es d es igual a 2 sobre la norma. Entonces, de esta manera, el objetivo de la técnica de SVM sería maximizar esa ecuación. Y con eso le paso la palabra a mi compañero. Ya, a Luz. Ajá, sí. Ya. Sí, me lo habrá ingeniero. Hola, Luz. A ver. Sí, te veo. Y ya. Buenas tardes, ingeniero, y buenas tardes, compañeros. Voy a continuar con la exposición con el punto 4, que es la optimización. Ya les explicó mi compañero, pero muchas veces vemos que el problema de maximización tiene como intrínseco un problema de minimización equivalente, o sea, que podemos decir entonces que maximizar la expresión 2, como vemos aquí, sobre la norma de W, que es la primera fórmula, podemos expresar lo que se puede, como vemos, la diapositiva es W puestas por W. Esto es equivalente a minimizar su inverso, que puede ser un medio de W. Ya, siguiente es equivalente debido a la minimización. Esta expresión, nos aseguramos que se maximice la primera. De igual manera, existen restricciones. Buscamos, y dichas restricciones son que los vectores que son de soporte estén sobre los planos, habiendo una restricción por cada vector de soporte. Perdón, Luz, una preguntita. Lo que buscan es maximizar D, ¿no? Sí. Ya. ¿Cuál es la idea de calcular ese R max W y R min W? O sea, ¿por qué lo calculas y dónde lo utilizas? ¿Por qué muestras esas ecuaciones? Es que necesitamos la forma para sacar los puntos. Ya, o sea, ¿pero qué es? O sea, yo sé que, por ejemplo, los W viene a ser la matriz de las pendientes, pero le pregunté a Alejandro y no me supo explicar bien. O sea, ¿por qué están calculando esos parámetros? R más W, R min W. ¿Cuál es la idea? ¿Qué es lo que quieren demostrar ahorita?
Yo tengo entendido que las formas que estamos utilizando es para, o sea, sacar los puntos pues, para los vectores de soporte, para obtener los vectores de soporte. Ya, pero los vectores de No, soporte son ecuaciones de división, ¿no? sí. Ya, ok. Continúa, por favor, Luz. Ya. Me quedé en las restricciones. Siguiente, por favor. Ya, a ver, me van a explicar las ecuaciones. Si ustedes ponen una ecuación, quiero que me la expliquen. Ya, qué significa, qué es lo que quieren hacer. Si no lo van a explicar, mejor no lo coloquen, ¿no? ¿De acuerdo? Así que veo aquí varias ecuaciones y quisiera que me expliquen qué es lo que están queriendo. Y la pregunta va para todos, no solamente para Fiorella, sino para todos los integrantes del grupo. Si alguien quiere apoyar a Fiorella, puede intervenir. De acuerdo, ingeniero. Bien, Voy a a ver, explicar las ¿te ecuaciones. escuchamos? Ya. Seguimos con lo de que es optimización, que se basa en la energía, ¿no? La técnica de multiplicadores de Lagrange nos permite, a partir de una función objetivo, que se necesite minimizar unas restricciones de igualdad. O sea, establecer un nuevo problema de optimización donde no haya restricciones. Quiere decir que básicamente un problema de minimización de una función objetivo con restricciones se convierte en uno que no tenga restricciones. Bueno, en la estructura de Lagrange, como vemos la función objetivo, no son solo los parámetros de W y B, sino también los coeficientes de Lagrange, restringiéndose como una función objetivo menos la sumatoria a lo largo de todas las restricciones de la restricción multiplicada por los coeficientes de Lagrange y para tener el mínimo de la función derivada a cero. Derivando esto a los parámetros W y B como vemos, obteniendo la siguiente expresión que es la W es igual a la sumatoria de cada una de las expresiones del producto de los coeficientes de Lagrange, como vemos, multiplicado por sub i y x sub, perdón, y sub i y x sub i. Una vez reemplazadas estas dos expresiones en la ecuación de Lagrange, obtenemos la siguiente ecuación, que es la última, que solo depende de los coeficientes de Lagrange y del producto de los puntos de vectores de soporte. Siguiente. Bueno, seguimos nosotros el truco de kernel. El truco de kernel es básicamente consiste en aplicar una transformación al espacio de entradas a través de kernels para que aumentando la dimensionalidad del espacio de entrada se pueda convertir un sistema de clases de lineamiento no separables a un sistema de clases linealmente separables. Siguiente, por favor. Le doy paso a mi compañero. Ya, ¿le toca a Patricia? Sí, ingeniero. Ya, a ver. Ingeniero, ¿me puedo visualizar? Sí, te vemos. Buenas tardes, ingeniero y compañeros. Todos voy a continuar con la exposición. Continuando con lo del truco kernel, a lo que mi compañera estaba comentando anteriormente, entonces de esta manera, si aplicamos el truco kernel, aumentamos la bidimensionalidad del espacio de entrada. Entonces, lo que nosotros hacemos, trazamos un plano que divide los grupos y luego se proyecta en el plano de un sistema de las dos dimensiones. Como vemos en la imagen, hay un plano en 2D y hay un plano en 3D. Entonces, lo que hace el truco kernel es plasmarlo, lo que se implementa en el 2D, se plasma al 3D.
Sí se puede llegar a visualizar, ¿no, ingeniero? Sí, le estás agregando una dimensión más y ya Sí. no tienes un plano, sino tienes un volumen, ¿no? Y los puntos verdes están en la 3D. cima, más cercanos a Sí. uno. Y ahí vas a Ya. trazar un hiperplano. Sí. Ujú. Ya, entonces, este sería nuestro plano principal. Y tenemos un plano principal y un plano secundario. Que cuando hay cuando intersecta algunos de estos elementos dentro del espacio de las características vendrían a ser vectores de soporte. ¿Se me escuchó, ingeniero? Sí, te escuchamos. Ya. Eso sería para culminar la parte de lo que es el truco de kernel. Ya ahora vamos a continuar con la explicación de la implementación del desarrollo del software. Lo que nosotros, Alejandro, no sé si lo puedes abrir en el Google Colab. Ingeniero, nosotros hemos implementado el código en lo que es Google Colab. Correcto. No lo veo. Sí, Sí, lo veo. Si es que yo lo veo muy pequeño. Alejandro, ¿lo puedes hacer más grande? Ya. Sí, ya. Ahí sí está bien. Ya. Lo que nosotros primero hacemos aquí es crear en Google Colab. Generamos. Hay comentarios en los cuales se pueden ver lo que vamos a explicar. Primero generamos 30 muestras con 2 características asociadas a 2 clases. O sea, creamos 30 características, 30 muestras para 2 características y 2 clases. ¿Sí? Sí. En la primera línea de código eso es lo que se estaría haciendo. Y luego... De manera aleatoria. O sea, y luego creamos el modelo SVM para la clasificación con kernel lineal y lo entrenamos. O sea, se entrena el modelo. Aquí sería para lo que es el color verde o el color negro. Es lo que nos muestra el gráfico al momento de compilar el código. Entonces, esta va a ser lineal. Kernel en esta va a ser lineal. Como podemos visualizar, dice kernel es igual a linear. ¿Ese 100 igual a 100 qué significa? C igual a 100. Sí. Ay. Pero no estás sola, Patricia. Por si acaso tus compañeros se tienen que ayudar. Este es un trabajo en grupo. Es que... ay, ¿por qué se me... ay. Continúa, no te preocupes. Ok. Y ahorita me voy a acordar, ingeniero. Ya, no hay problema. Entonces, nosotros al implementar este modelo en la máquina de soporte vectorial, que sería el de kernel, entonces luego graficamos los datos en el espacio de las características. En estas 2 líneas de código para poder graficarlos por los colores, como lo dije en el color verde y en el color negro. Ya, a ver, creo que Alejandro, deberías seguir la línea que Patricia está explicando porque tú estás todavía arriba y tu compañera ya está más abajo, ¿no? Ya, la idea es que Patricia vaya explicando y tú marques el cursor en la línea donde ella se encuentra en la explicación. Ya. Para lo que es la creación del merge, para evaluar la función de decisión HANA. Sí, ahí. Para la creación de la decisión de evaluar la función de la decisión, aquí lo que es predice, o sea, prácticamente ordena entre las líneas paralelamente lineal, los 2 vectores, entre el color verde y el color negro. Entonces, aquí lo que
tiene una palabra, ingeniero. Es que es el hiperplano. Sobre el hiperplano. Ya, esa es la palabra, ingeniero. Perdón. Ya, no pidas perdón, no tienes nada que pedir perdón, continúa. Dije, es que me confundo un poco con los términos y... Ya, no hay problema, no te pongas nervioso, estamos entre amigos. Sí, ingeniero. Ya, entonces eso es lo que haría la función de decisión. Buscándole en el hiperplano, entonces esto haría, separando los verdes con los de color negro. Luego se grafica el hiperplano y el margen, justamente lo que estaba comentando. Luego, después de la decisión, se grafica el hiperplano y el margen. Después se grafican los vectores de soporte. Como podemos ver, aquí analiza los colores, si es el color negro o es el color verde. ¿Puedes bajar, Jano, un poco más? Luego de esto, luego de la implementación, se predice, realizamos lo que es la predicción y graficamos los vectores. Como podemos ver, está lo del color negro y lo del color verde. Y los vectores los dos vectores o sea, están en el hiperplano. Si no habría un hiperplano, lo que vamos a ver a continuación es de los que son linealmente no separables. Este es un modelo linealmente separable y el otro es linealmente no separable. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es los linealmente no separables. Ya. Ya. Importamos librerías para poder realizar lo que es esta clase. Aquí generamos 100 muestras con 2 características asociadas a las 2 clases, al igual que la anterior. Entonces, luego de eso, creamos el modelo de soporte vectorial para la clasificación con kernel lineal del RBF y entrenamos el modelo. Al entrenar el modelo, aquí, igual que el anterior, se predice, prácticamente el modelo predice que si lo puede encontrar en hiperplano. Si no lo encuentra en el hiperplano, no podría realizar lo que es la separación, la clasificación de colores. Entonces luego graficamos los datos del espacio de las características. Es igual que el color verde y el color negro y el color verde. Igualmente se crea la merge para evaluar la función de decisión. ¿Puedes bajar un poco más, Jano? Sí. Ya. Se grafica de igual manera, se grafica en el hiperplano y el margen y graficamos los vectores de soporte. Como podemos ver, como no son lineales, no son, o sea, no son clases separables. Sí, como no son clases linealmente no separables, entonces no se encuentran vectores. O sea, como al buscar en el hiperplano, no se separan, sino están casi juntas, se podría decir, pero se encuentran ahí. ¿Sí me dejo entender, ingeniero? Sí, claro. Es lo que tú explicaste en las diapositivas. Sí, este es en el 2D. Luego vamos a ver lo que es lo de radial. Ya, aquí vamos a ver lo que es el modelo radial. El modelo radial de Kerbel. Entonces, igual, lo mismo, generamos las características, hace la función de decisión y el hiperplano en el margen. Hace los mismos procedimientos, pero con diferentes valores en la parte de arriba. Esta es como quien dice la manera radial de kernel. ¿Cómo se puede? Mejor dicho, esta es la visualización en 2D que se tiene. ¿Ingeniero? Sí, claro. Sí, el truco de kernel. El truco de kernel. O sea, pero este es de manera radial, o sea, en 2D. Y el siguiente.
Ya. Aquí lo visualizamos el efecto del truco de kernel, donde se aumenta la dimensionalidad del espacio de entradas. Entonces, cuando se aplica la operación gaussiana, separa las clases, cosa que al separar las clases las podemos visualizar en la imagen, entre el color negro y el color verde. ¿Qué pasa? Ya. De esa manera funcionaría, ingeniero, el algoritmo, pero este es más como para el truco de kernel en 3D y el anterior era para el 2D. O sea, lo mismo que yo estaba comentando antes de presentar el algoritmo. Ya, ahí acaban su exposición. Sí, ingeniero. Ya, pero, ok. Bueno, ya el tiempo se ha excedido. Su informe, ¿quién lo va a enviar? Alejandro. Yo, ingeniero, se lo voy a enviar. Alejandro, ya me lo envías, por favor, ¿A su correo? No, lo envías por aquí, por el Teams, a mi cuenta. Me mandas un mensaje y ahí me envías el informe. Está bien, ingeniero. Muy bien. Ya, a ver, una sugerencia para el resto de grupos. Si van a colocar ecuaciones, si van a colocar algo en el PowerPoint, por favor, tienen que explicarlo, ¿no? Si no saben explicarlo, mejor no lo coloquen, ¿de acuerdo? Esa sería mi sugerencia. Vamos a pasar al siguiente grupo, que es el grupo M, ¿ya? Que está formado por Ronnie Condori. ¿Qué tal, Ronnie? Buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. ¿Cómo está? Richard Miguel, buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Elizabeth Quispe. Eli. Buenas tardes, ingeniero. ¿Cómo está? Sí estoy, ingeniero. Sí, claro. Bien. Entonces, ¿quién va a hablar primero? Elizabeth. Elizabeth. ¿Puede ver? Porque creo que... Sí. Veo un documento, un PDF. A ver, un segundo, ingeniero. ¿No se ve el Canva? Sí, ahora sí. Ya. Voy a prender mi cámara. Ya. Bien, pueden comenzar. Ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Nuestro equipo está conformado por Richard Brian Condori Sánchez, Richard Edison San Miguel, y el tema que vamos a presentar es SVR, Algoritmo Support Vector Regression, o algoritmos de soporte de vector regresión. Primeramente, una breve introducción. El presente trabajo trata acerca de cómo se puede aplicar el algoritmo conocido como Support Vector Regression, que es un modelo de conjunto de datos. Bueno, en este caso hemos tomado la data de Boston Housing Prices. Se dice que lo que es el soporte de vector regresión es muy utilizado para algoritmos de aprendizajes supervisados, ¿no? Este tiene un límite, no llega a los que son no supervisados. Ya para ello ya serían otro tipo de algoritmos. Aquí tenemos una gráfica en el cual básicamente la línea diagonal o la recta es lo que tomaría en el vector una regresión simple, lineal, pero con la diferencia de que va a haber otras dos líneas adyacentes, otras rectas adyacentes paralelas, y estas lo que van a hacer es un paralelismo, ¿no? Y la distancia entre la línea de la recta media y las líneas paralelas va a ser el épsilon. Entonces, lo que hace el algoritmo de soporte de vector de regresión es lo que hace es calcular toda la data que esté adyacente a la recta diagonal, ¿sí? Como pueden ver aquí, nuestra ecuación de la recta, que y es igual a wx más b, donde w sería como el peso de lo que viene a ser en la recta de las x, y el b viene a ser
disculpe. O sea, el B es el intercepto, ¿no? O sea, donde la recta cruza el eje y el W es la pendiente. Sí, claro, pero en este caso viene a ser como, bueno, como hicimos la clase pasada, bueno, perdónenme. Tranquila, Elizabeth, tranquila, no te preocupes. Me confundí un poco. Bien, No hay entonces lo que trata de decir es que conforme nosotros vayamos generando matrices de coeficientes, esto luego se va a convertir a una matriz de identidad. Vamos a reducir los valores de epsilon para que cada vez se vaya acercando más al valor. En una regresión lineal, básicamente la recta se traza y, bueno, todos los valores cercanos a la recta sería la respuesta correcta. Pero en este caso, lo que es el soporte de vector de regresión, lo que hace es que a través del valor C, que viene a ser como un parámetro de regularización, vayas acercándose cada vez más al resultado, ¿sí? Para eso, y no explayarnos tanto en el Canva, les voy a presentar el informe donde está más detallado este punto. Bueno, aquí tenemos el informe. Ya. ¿Y por qué no lo han presentado en PowerPoint, Eli? Bueno, en nuestro caso es que no, la verdad que no nos ayuda mucho el tema de desglosar toda la información. Lo hemos desarrollado mejor en el PDF. ¿Sí? O sea, lo que ustedes quieren lograr en el tema de regresión es encontrar un modelo que sería, en este caso, una línea que representaría los datos o los puntos que están mostrando ahí, ¿no? Sí, correcto. Bueno, el objetivo de este proyecto, de este presente trabajo, es demostrar la validez del modelo de soporte de vector de regresión, o conocido como SVR, como una herramienta de análisis. Bueno, en este caso tomamos la dataset de Boston Housing Prices, que ya los mencioné, cómo sería el precio de las viviendas en Boston. Y vamos Ese es del video que les mostré. Sí, es bastante parecido. Inclusive hemos hecho nuestro notebook en Jupyter y hemos calculado los valores. O sea, ¿cuánto cuestan las casas de acuerdo al número de habitaciones, ¿no? Al número o la zona, ¿no? Es el mismo dataset. En este caso, nosotros estamos haciendo el cálculo según el presupuesto que tiene la persona, porque los precios varían conforme sean las zonas, la distancia, la altura, también el tema de la comodidad. Entonces, casi al finalizar, eso lo va a explicar un compañero más adelante, vamos a aproximar un precio y según ese precio, el algoritmo nos va a botar un valor, ¿no? En el cual nos va a mostrar. Ya. Bien, entonces le doy pase a mi compañero Richard San Miguel, quien va a proceder a explicarles el ejercicio. Era Ronnie, perdón, Elizabeth. Era Ronnie. Disculpe. Sí, voy a empezar a compartir el ejercicio. Ok. Entonces le toca a Ronnie. Ya. Buenas tardes. Hola, Ronnie, ¿cómo estás? Ingeniero. Sí, muy bien. Elizabeth, ya puedes apagar tu cámara y le tocaría a Ronnie prender su cámara. Lo que nos toca ahora es la definición. Disculpe. Debo estar mal de la vista porque veo muy nubloso. Sí. Ya. ¿Ahora me ve, ingeniero? Ya, muy bien, Ronnie. Ya, ingeniero. Ahora lo que vamos a hablar es acerca de las variables que se utilizan. Espera un momentito, por favor. El informe está aquí. Ya, la definición de los conjuntos de datos, ¿verdad?
Ya, como observamos en la presentación, observamos los conjuntos de datos que más se están utilizando en este algoritmo. ¿Y por qué decidimos utilizar a estas variables? Son porque son los que dan mayor valor significativo para lograr hacer lo que es la percepción. O sea, son variables que nos van a ayudar a determinar el resultado del valor de una habitación, claro, de una vivienda. Aquí O sea, observamos... Ronnie, lo que quieren es ustedes, a partir de un presupuesto que tiene una persona, ver qué casa puede comprar o cuál es el objetivo aquí en tu regresión. Determinar el valor de la vivienda. Determinar el valor de la vivienda. ¿A partir de qué parámetros? ¿De qué características? Aquí observamos lo que es, podemos ver lo que es la dimensión, lo que es la longitud. Si ¿Pero es van a tomar residencial, todas esas características o solamente van a hacer con algunas o con una? vamos a considerar unas cuantas. Que vamos a ver el algoritmo, vamos a ir mostrando. Ya, a ver, continúa por favor, Ronnie. Ya, aquí observamos lo que son esto. Según las reglas de la matemática, observamos una matriz donde determinamos lo que son las variables y vemos ahí lo que son. A ver, pues mueve por un costadito, por favor, esa tablita, porque se vea. En el load 1 observamos ahí lo que es la significancia, la desviación estándar y lo que es el mínimo, el máximo, y dándole una tasa de lo que es el 75%, 25 y 50, pero no sé si podría moverlo un poquito. La tabla está por un ladito. Elizabeth. Sí, sí lo moví, pero creo que demora en mostrarse un poco. Ahí ahí observamos lo que son los estos. Acá en el df.read observamos, acá sale dando lectura a lo que es el archivo, donde están los datos. Ya más abajo nos aparece, no sé si podría bajar un poquito, Elizabeth. Mi máquina está lento, creo que no puedo visualizar lo que está mostrando. Elizabeth, ¿puedes bajar un poquito? Ya. De las variables, aquí le está convirtiendo a una matriz de hacemos todo lo que son las variables y el peso que le brinda a cada uno para hallar lo que es la percepción en este caso, para lograr determinar el margen de lo que queremos hallar. Por ejemplo, acá vemos que a una habitación le ha dado un valor del 0.6963. Acá está considerando lo que son un decimal de 6,6 para que sea un poco más exacto. Ahí vemos lo que es la distancia, la longitud, si es residencial, la altura, si es industria, la latitud y lo que es si está cerca. Bueno, ya, aquí observamos si es en un lugar de crimen, observamos varios elementos que vemos que están de un rango de 0 a 1%, de 0 a 1. Y más abajo vamos a observar lo que es el diagrama.
puedes bajar un poquito, Elizabeth. Ya, aquí observamos lo que es la regresión. Acá estamos mostrando nada más los puntos ubicados de cada dato que se ha extraído. Y bajamos un poquito. Aquí observamos que el eje X son de los 9 de habitaciones y que son de 4 a 9, de 0 a 9 mejor dicho, y al otro lado en el eje Y observamos lo que es los millones que se van a determinar. En este caso lo que está haciendo está tomando como base 5, y vean, el eje Y está de 0 a 50. Bajamos un poquito. Bajamos. Bajamos un poquito, Elizabeth. Está lento, mi niño. Ronnie, disculpa, lo que pasa es que casi no te escucho porque te escucho muy entrecortado. Hay un ruidito que parece un golpe que está ocurriendo en tu micrófono. No sé si tus compañeros se pueden apoyar para una mejor explicación un poco más fluida. Ya, un poquito, baja un poquito, por favor. En el siguiente gráfico, disculpe, se observa lo que es la regresión lineal. Justo a lo que vamos a hablar. Que vamos a tomar la predicción. Ahí observamos. ¿Me escucha? Disculpe. Ya, sí, ahí. Te escuchamos. Ya. Ahí observamos lo que es la predicción de la regresión lineal, donde estamos considerando que la línea que inicie en lo que es la posición 0, 0 y termine en lo que es la posición era 10, claro, 10. Acá consideramos la base de un intercepto de 50, a ver, disculpe. Richard, ¿qué tal? Buenas tardes. Tal vez lo puedes apoyar a Ronnie. Sí, profesor. Sí, porque Ronnie creo que tiene problemas de conexión. Ya, a ver, ¿en qué parte estamos mostrando ahora? Bueno, lo que está mostrando Elizabeth es el resultado de la aplicación del algoritmo sobre el primer conjunto de datos, pero utilizando únicamente la función de regresión lineal simple, ¿no? Correcto. Bueno, esa es digamos, una primera aplicación tradicional que normalmente se utiliza para este tipo de algoritmos. Pero también hay ya la otra aplicación que es precisamente lo que nosotros nos tratamos de enfocar. Baja un poquito Elizabeth para mostrar el otro gráfico, que sería ya la función exacto, esa de acá, esta de acá, esa, la que es la predicción ya utilizando la parte del algoritmo que simula o que trata de predecir el precio en este caso utilizando el dataset de Boston, de Boston, House prices. Claro, housing prices. Tenemos que estamos utilizando ahí la variable del precio contra la variable del número de habitaciones, ¿no? Entonces, los valores que estamos encontrando, como utilizando, digamos, todo este conjunto de datos, es que tenemos una variable constante que C de 0.01, el epsilon que vendría a ser el margen de error más o menos entre la línea roja que
que vendría a ser la regresión lineal contra los dos escenarios de tanto superior e inferior, en donde ya se puede mostrar el margen de error, ¿no? El margen de error, y también podemos ver el intercepto, que es 0.370, el coeficiente de 3.135, y el valor, digamos, promedio de esa variable que estamos analizando, que en este caso es el valor de la propiedad, digamos, ¿no? Tenemos que el mejor porcentaje que estamos encontrando, o sea, tratando de minimizar el error o el margen de error, es de 73.53%, lo que nos daría, digamos, el ratio de exactitud de este modelo, ¿no? Para este caso en particular, de la Perdón, forma Richard. como lo hemos corrido, sí. Según los puntos que se muestran, aparentemente la recta no representa los puntos, ¿no? Me parece que la pendiente de la recta es mucho menor que lo que se puede mostrar en los puntos. Sí, o sea... ya, se va corrigiendo. Sí, se va corrigiendo, exacto. Ahí muestra más, cuando vamos ajustando los valores de C, por ejemplo, de hecho, ese es algo que estuvimos revisando en la documentación. Se muestra que va subiendo el nivel de porcentaje y minimiza el margen de error. Por ejemplo, en el caso, pues, hicimos hay tres escenarios, ¿no? Por eso que el compañero Ronnie mostró que teníamos 75%, 65% y el 81%, que es el valor máximo al que se llegó. Podríamos seguir haciendo ajustes, pero obviamente eso ya es un poco de lo que conocemos con entrenamiento, ¿no? del algoritmo. Entonces... ¿Entrenamiento o prueba y error? O sea, ¿son valores que ustedes están ajustando o automáticamente el algoritmo está haciendo esos ajustes? No, nosotros le hemos ingresado los valores en el código, ¿no? Pero podríamos hacer o sea, la idea definitivamente de este algoritmo es que pueda hacer los ajustes en base a un rango, basados en el margen de error, ¿no? O sea, en el valor de épsilon, ya sea para nivel superior o inferior. Ya. El otro punto que encontré, por ejemplo, como estuve revisando un poco, era de que este algoritmo, digamos que este algoritmo en particular, que pertenece al conjunto de algoritmos de Support Vector o SVM, el SVM está orientado obviamente a algoritmos de clasificación, pero estos pertenecen a la misma familia de algoritmos, y sin embargo tienen que utilizar estas técnicas de regresión. Normalmente, digamos que no deberían tener un alto consumo de recursos de procesamiento para poder ejecutarse, porque está basado principalmente en estas fórmulas estadísticas, ¿no? Esta es una base estadística principalmente. Y lo que tratamos de encontrar con esta clase con la aplicación de este algoritmo es generar diversos escenarios que puedan ajustar el margen o minimizar el margen de error que normalmente podemos manejar dentro de la aplicación del conjunto de datos. Una pregunta, Richard. ¿En qué se diferencia entonces un análisis estadístico que te permite calcular esta recta de regresión que representa los datos de un algoritmo de Machine Learning? O sea, los dos son algoritmos de aprendizaje supervisado. Yo creería que la principal diferencia está en que los SVM son de clasificación,
tienen otra clase de aplicaciones, principalmente para, por ejemplo, clasificación de imágenes, detección de fraudes, lo que se conoce como retención de clientes también aplicado a marketing, ¿no? A nivel comercial o en finanzas también inclusive, o para diagnosticar incluso algún comportamiento. Y en el caso nuestro, todo lo que tenga que ver con regresión se utiliza más para forecasting, o sea, para predicciones, ¿no? Eh, y optimización de procesos o quizás inclusive ejecutar insights. Ahora, justo la siguiente parte, el, el punto 6, que es lo que estaba por mostrar, baja un poquito, ahí justamente son las aplicaciones. Lo que estamos nosotros, lo que pudimos encontrar es que los SBR tienen múltiples aplicaciones, pero dentro de lo que se conoce como el campo de los algoritmos de Support Vector Machine, ¿no? Ahora, aplicaciones hay en diversos tipos, o mejor dicho, en diversos campos. Yo he tratado, o bueno, acá tratamos de un poco agruparlos por industrias, ¿no? Por ejemplo, para tratar de llevarlo un poco más al lado comercial también, que de hecho esto tiene mucha aplicación a nivel del mundo científico, pero a nivel comercial podemos encontrar las siguientes, ¿no? Por ejemplo, para el caso de finanzas, se puede aplicar en predicción de precios para acciones de bolsa. Eso es bastante usado, digamos, o que es una de las aplicaciones principales en finanzas. Para ingeniería, el tema de resistencia a materiales, específicamente para lo de concretos o para el tema de, también creo que la clase pasada vimos un tema relacionado con temperaturas y resistencia a materiales. En tecnología de información también pude encontrar un par de ejemplos. De hecho, en mi trabajo estamos viendo una, una aplicación acerca de predicción de errores o fallas de hardware que tiene que ver con la aplicación de este algoritmo. Y estamos también un poco extendiéndolo para la parte de estimación de demanda y capacidades, ¿no? Por ejemplo, de hecho yo tengo un poco más de información respecto a eso porque estamos utilizando Watson, que es el servicio de IBM para Inteligencia artificial. para inteligencia artificial, exactamente. Entonces, internamente lo podemos utilizar para poder estimar, por ejemplo, la demanda y capacidades de cómputo en un data center. Es un problema principal de bastante importancia que tenemos nosotros dentro del trabajo, porque nosotros gestionamos normalmente capacidades de cómputo para clientes y todo el tema de gestión de capacidades de cómputo, es el procesadores, CPU, disco, actualmente son gestionados en parte en forma manual, en parte con aplicaciones dispersas, pero lo que mucho piden los clientes es anticipar la demanda de capacidades, porque normalmente es que se le avisa al cliente ya cuando hay problemas de capacidades. Entonces, esto, por ejemplo, es algo que ya lo estamos haciendo y utilizando Watson. Entonces, creo que es una aplicación real, ¿no? En ciencias de la salud también encontramos algunas aplicaciones relacionadas con costos de aseguramiento, para predecir costos de aseguramiento de salud en pacientes crónicos por edades. Hay un dataset bastante interesante respecto a ese tema. De hecho, lo teníamos como backup para poder presentar esto, pero nos inclinamos por el de Boston, que es un poco más conocido. También encontramos que hay algunas aplicaciones de predicción de contagio de enfermedades, ahora con el impacto del COVID-19, y otros de predicción de enfermedades más comunes en grupos de pacientes, como por ejemplo enfermedades crónicas, ¿no? Por el tipo de diabetes, presión alta, ¿no? Hubiese sido Por decir interesante, algo. Richard, dado que tú trabajas en IBM y eres un arquitecto en el área de IBM, ¿no? Sí. En el área de, me dijiste, arquitecto, ¿en qué tema eres? Perdón.
Yo soy, bueno, el rol es de Client Architect, pero es básicamente un arquitecto de soluciones de TI, sí. Claro, entonces tú eres un experto en el tema de IBM y creo que hubiese sido muy interesante tu aporte, justamente hacer una pequeña demo en IBM Watson, ¿no? Para que los compañeros puedan Sí. ver. Sí, de hecho, bueno, lo puedo complementar. De repente, podría ocupar algún tiempo O coordinamos de repente o para coordinamos, claro, más para hacer la adelante demo. una clase, puedes Sí. complementar esto con una demostración de IBM Watson. Sí, sí, sí. O sea, lo puedo, lo estuve revisando un poco. Se puede cargar, se puede hacer la carga del dataset, de cualquier dataset en realidad, pero la idea de Watson es un poco simplificar el trabajo de la persona que está haciendo la investigación. O sea, de hecho, cuando estuve mirando un poco, mi intención también era mostrar un poco acá en este trabajo, pero vi que no tenía, por ejemplo, el nivel de detalle que podíamos obtener utilizando JupyterLab, por ejemplo, donde sí puedes ver el código y eso, ¿no? Porque en realidad lo que estás cargando acá es únicamente el dataset, configuramos algunas cosas adicionales, parámetros. Y te entrega el resultado ya. Y te entrega el resultado, ¿no? Claro, es un poco más como una caja negra. Ya. Pero sí es interesante de todas maneras, porque sí llega a obtener el mismo objetivo, ¿no? O sea, llega a cumplir el mismo objetivo, porque te muestra inclusive las gráficas y las tendencias y valores que tienen que ver con el objetivo de la aplicación. Bien, Richard. Bueno, de repente coordinamos para que más adelante, unas 2 o 3 clases, cuando termines exposiciones, nos puedas hacer una demo de Watson. Sí, sí, claro. ¿Ya? Y eso lo voy a considerar como un aporte de tu grupo. Sí, perfecto. Gracias, Richard. Gracias. Gracias, Ronnie. Gracias, Eli. Acá veo tu imagen, Ronnie. ¿Te has puesto mascarilla? Gracias, ingeniero. Ok. Ya. Puedes apagar tu cámara. Ronnie, podrías apagar tu cámara. Bien. Bien, chicos. No se olviden, Eli, de enviarme, por favor, tu informe por un mensaje de chat. Y bueno, el tiempo ya nos ha ganado, entonces Henry Castillo, Raúl Lozano y Yoshimasa Toguchi se encuentran. Sí, ingeniero. ¿Qué tal? Buenas. Sí, ingeniero, ¿cuándo nos encontramos? Sí. Bueno, el tiempo nos ha ganado. ¿Les parece si posponemos su presentación para la próxima clase? Ya, ingeniero, no hay problema. De paso que lo pueden pulir un poquito más y hacen algo sorprendente. Ingeniero, una consulta. Entonces, ¿le enviamos la presentación y el informe a la próxima clase? No, la próxima clase. La próxima. Hoy no. Ya, perfecto. Perfecto, ingeniero. ¿Ya? Hoy día solamente nos alcanza el tiempo para los grupos L y M. Y bueno, la próxima clase comenzamos inmediatamente con ustedes. Correcto, ingeniero. Chicos, muchas gracias. Bueno, creo que esto se va a poner interesante porque los temas son muy aplicativos y vamos a ver también, sobre todo el tema de la demostración me interesa, ¿no? Que expliquen bien el código, ¿no? ¿Qué significa cada línea que están ejecutando? Y que eso tiene que encajar con la teoría que ustedes expliquen. Bien, bueno, con eso ya yo estoy terminando la grabación. Nos veríamos entonces.